¿Sabías que existen hombres tan peligrosos que incluso dentro de la cárcel logran infundir más miedo que en las calles? Hoy conocerás a los prisioneros más temidos, aquellos cuyo nombre basta para congelar la sangre y cuya historia demuestra que a veces las paredes de una celda no son suficientes para encerrar el verdadero horror. Nico Allen Jenkins, el hombre que desató el terror en Omaha. Un nombre que marcó un antes y un después en la seguridad de Omaha. Nacido en 1986, creció envuelto en violencia, delitos y un entorno familiar lleno de inestabilidad. Desde los 7 años ya estaba en conflicto con la autoridad y pasó más de la mitad de su vida en instituciones correccionales, acumulando historial y sombras que lo hicieron temible tanto dentro como fuera de prisión. En agosto de 2013, apenas 2 semanas después de ser liberado, Jenkins desató una ola de terror en la ciudad. Convenció a Juan Uribe Pena, de 26 años, y a Jorge Cajiga Ruiz, de 29 años, para encontrarse en un parque bajo falsas promesas, y los ejecutó con un disparo en la cabeza. Luego asesinó a Curtis Bradford, de 22 años, cerca de un garaje. Y finalmente a Andrea Kruger, de 33 años, una madre de familia cuyo cuerpo apareció abandonado en plena calle. La entrevista posterior fue un espectáculo perturbador. Jenkins no solo confesó los crímenes, sino que aseguró que actuó siguiendo órdenes de Apophis, el dios serpiente egipcio. Sus palabras eran frías como el hielo y su mirada desprovista de arrepentimiento. Relataba los asesinatos como si fueran parte de un ritual oscuro. Las familias de las víctimas quedaron destrozadas. Para ellos no había nada de ritual, solo dolor. La madre de Curtis llegó a decir que lo único que esperaba era paz tras la sentencia. En 2017, un panel de jueces lo condenó a muerte, además de imponerle 450 años de prisión por cargos relacionados con armas. Durante la entrevista, su comportamiento maniático, delirante y caótico mostraba a un hombre que realmente creía estar bajo la influencia de un ser sobrenatural. Hoy, aún entre rejas, sigue siendo uno de los presos más temidos en Estados Unidos. No solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por la imprevisibilidad de su mente y la violencia que proyecta incluso con una simple mirada. Y ahora, prepárate para conocer a un recluso que posee un récord aterrador. El hombre que ha pasado más días en aislamiento que cualquier otro preso en el país. Thomas Edward Silverstein, el hombre más temido de las prisiones. Su nombre era Thomas Edward Silverstein, pero en los pasillos de las cárceles estadounidenses, su identidad se convirtió en una leyenda oscura. Un hombre que sembraba miedo no solo entre los reclusos, sino también entre los propios oficiales. Su vida ya cargaba con cicatrices desde el inicio. Fue adoptado de niño y creció sintiéndose rechazado, sin un verdadero lugar en el mundo. Muy joven entró a reformatorios, marcando un destino que parecía escrito en violencia. El primer encarcelamiento lo recibió siendo todavía un muchacho, y pronto se convirtió en reincidente, sumando delitos que lo arrastrarían a la cárcel de por vida. En uno de sus juicios más pesados, recibió una condena de 15 años de prisión, un encierro largo que sería el escenario donde ganaría su terrible reputación. Dentro de los muros, Silverstein encontró su lugar en la Hermandad Aria, una peligrosa banda de ideología racista que dominaba parte del sistema penitenciario. Entre peleas y crímenes, su nombre comenzó a hacerse conocido. Fue acusado de asesinar a un preso, aunque más tarde fue absuelto de aquel cargo, pero su verdadera marca de terror apenas estaba empezando. En el conflicto entre la Hermandad Aria y los Desi Blacks, otra poderosa banda carcelaria, se desató una guerra sangrienta. Silverstein fue señalado como uno de los responsables de uno de los actos más crueles de aquel enfrentamiento: el asesinato de un recluso identificado como Smith. El ataque fue brutal, 67 puñaladas, y el cuerpo del hombre fue paseado por el patio frente a otros internos, como un macabro mensaje que esparció el terror en cada rincón de la prisión. El clima de violencia escalaba cada día, y en 1983, Thomas llevó el horror al límite. Con una navaja fabricada artesanalmente y una llave que otro preso le había facilitado, emboscó y asesinó a Merle Klotz, un funcionario de la prisión. Aquel crimen selló para siempre su destino: aislamiento absoluto.
De sus 42 años tras las rejas, pasó 36 en confinamiento solitario, un récord histórico que lo convirtió en el preso que más tiempo soportó esa forma de encierro extremo en Estados Unidos. En ese silencio interminable, su mito se alimentó, el de un hombre que se volvió símbolo del miedo y la violencia dentro de los muros. El 11 de mayo de 2019, Thomas Edward Silverstein murió a los 67 años mientras cumplía su condena. Pero incluso muerto, su nombre sigue siendo recordado como el del preso más temido y el que pasó más tiempo enterrado vivo dentro de una celda. Alvin Karpis, el enemigo público número 1 que desafió al sistema. Alvin Karpis, conocido como Creepy por su sonrisa siniestra, es un nombre que resuena con temor en los muros de la historia criminal estadounidense. Fue el único de los 4 enemigos públicos número 1 del FBI que fue capturado con vida, una distinción que lo convierte en una leyenda oscura. Nació en Montreal, Quebec, el 10 de agosto de 1907, hijo de inmigrantes lituanos. Se crió en Topeka, Kansas, donde a los 10 años ya rondaba con juglares, contrabandistas y proxenetas, iniciando un camino criminal marcadamente temprano. Fue condenado en 1926 a 10 años de reformatorio por intento de robo, pero escapó y continuó delinquiendo sin descanso. En prisión, en la penitenciaría estatal de Kansas en Lansing, conoció a Fred Barker, con quien fundó la brutal Barker Karpis Gang en 1931. Pronto se convirtió en uno de los criminales más notorios de la era de la Depresión. Realizaron robos a bancos, secuestraron y mataron sin escrúpulos. Su evento más infame fue el secuestro del magnate William Hamm Jr. en 1933 y del banquero Edward Bremer en 1934, por los que pidieron rescates millonarios que colocaron al FBI en una cacería nacional. Ese estatus criminal le valió al FBI declarar a Karpis como enemigo público número 1 en 1934. El presidente Franklin D. Roosevelt incluso mencionó este caso en un mensaje radial, un golpe directo al inframundo del crimen. El 1 de mayo de 1936 fue capturado en Nueva Orleans. Fue llevado a Alcatraz en agosto de ese mismo año, condenado a cadena perpetua. Allí permaneció 26 años. El recluso que más tiempo pasó en La Roja, el menor de los temores del penal. Después del cierre de Alcatraz, lo trasladaron a la Penitenciaría Federal de McNeil Island, en Washington. Finalmente fue liberado en 1969 y deportado a Canadá. Años más tarde se mudó a España, donde vivió en relativo silencio hasta su muerte el 26 de agosto de 1979, a los 72 años. Su vida posterior fue casi irreconocible. Evitó el crimen, escribió memorias que captaron la atención pública y se adaptó a una existencia tranquila y discreta, a pesar de haber sido el hombre más buscado en Estados Unidos. Al Capone, el rostro del crimen que cayó por un crimen invisible. Al Capone, apodado Scarface por la cicatriz en su mejilla, nació en Brooklyn en 1899, hijo de inmigrantes italianos. Sus primeros años fueron el sueño americano invertido en pesadilla, escolarización mínima, rodeado de pobreza y prejuicios. Con apenas 14 años, fue expulsado por golpear a un maestro. Ya mostraba ese resentimiento que más tarde lo empujaría directo al crimen. Al borde de la juventud, se adentró en el inframundo. A los 16 años, se unió a la temida Five Points Gang, donde aprendió a pelear, a sobrevivir. Fue camarero y matón en burdeles controlados por Frankie Yale, su mentor. Esa fue la base de su poder. En 1919 lo trasladaron a Chicago para trabajar con Johnny Torrio. Capone ascendió rápido, asumió el control cuando Torrio se retiró, convirtiéndose en el jefe de la Chicago Outfit. Desde 1925 dominó el contrabando de alcohol, el juego y la prostitución. Con una mezcla de violencia y carisma, construyó un imperio que parecía intocable. Pero su verdadero golpe de terror llegó en el corazón del conflicto con la banda rival. El 14 de febrero de 1929, 7 miembros de la North Side Gang fueron emboscados y ejecutados en un garaje. Nacía la masacre del día de San Valentín, su acto más infame, aunque nunca fue arrestado por ello. El país sabía quién estaba detrás. La justicia tardó, pero llegó. En 1931 lo arrestaron, no por asesinato sino por evasión de impuestos. Se declaró culpable de 3 cargos y fue condenado a 11 años de prisión, la sentencia más dura por ese delito hasta entonces. Capone cumplió su pena entre Atlanta y el infame Alcatraz desde 1934. Allí,
El capo respetado, el símbolo del crimen elegante, se deterioró. Sufría de neurosífilis, una forma avanzada de sífilis que afectaba su mente. Su mente brillante comenzó a desvanecerse. Lo liberaron en 1939 por salud, pero ya no era el mismo. Llevaba casi 8 años en prisión, y su imperio había caído. Se quedó en Florida, enfermo y olvidado, hasta que la muerte llegó en enero de 1947, cuando tenía 48 años. Al Capone dejó de ser el temible capo que todos conocían. Murió como un hombre frágil, olvidado, devastado por una enfermedad que ni su poder pudo frenarla. El miedo que antes inspiraba, murió el primero. John Wayne Gacy, el payaso asesino que aterrorizó hasta en prisión. En las fiestas infantiles aparecía pintado de payaso, regalando sonrisas y globos. Pero nadie imaginaba que bajo ese maquillaje se escondía uno de los hombres más temidos y repulsivos de la historia criminal. John Wayne Gacy, el vecino ejemplar, el empresario querido en su barrio, el voluntario que divertía a los niños. En realidad era un depredador que convirtió su propio hogar en un cementerio clandestino. Lo inquietante de Gacy no era solo lo que hacía, sino la frialdad con la que lo vivía. En su entrevista podía pasar de una sonrisa amable a una mirada tan oscura que helaba la sangre. Y hasta dentro de prisión, su sola presencia causaba repulsión. Los otros reclusos sabían que estaban frente a alguien que había cruzado todos los límites posibles. Entre 1972 y 1978, 33 jóvenes desaparecieron en Chicago. Todos chicos vulnerables, de entre 14 y 21 años, a quienes Gacy atraía con promesas de trabajo o simplemente con la excusa de un rato de diversión. Una vez dentro de su casa, los sometía con un retorcido truco de magia, donde simulaba esposarse a sí mismo para luego convencerlos de dejarse atar. Lo que seguía era tortura, sometimiento y la muerte, casi siempre por estrangulamiento. El sótano de su casa se convirtió en un mausoleo. 26 cuerpos fueron encontrados enterrados bajo el suelo y otros 7 arrojados al río. Cuando la policía comenzó a excavar, lo que encontraron fue tan aterrador que hasta los detectives más experimentados tuvieron que detenerse para tomar aire. Su captura fue el inicio de un juicio mediático que horrorizó a Estados Unidos. El vecino ejemplar era en realidad el asesino múltiple más prolífico que el país había visto hasta ese momento. Intentó alegar problemas mentales, pero los psiquiatras lo describieron como lo que era: un psicópata frío, calculador, sin empatía. Fue condenado a muerte por 12 asesinatos y sentenciado además a cadena perpetua por los restantes. Pasó 14 años en el corredor de la muerte, pintando cuadros de payasos que todavía hoy generan escalofríos en quienes los miran. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal. Su última cena incluyó pollo frito, camarones, fresas y Coca-Cola. Sus últimas palabras, desafiantes y sin remordimiento, fueron un insulto dirigido a todos los que lo miraban. Lo llamaron el payaso asesino, pero en realidad fue algo peor: un monstruo que convirtió la risa en un disfraz y que demostró que el mal puede estar más cerca y más sonriente de lo que jamás imaginaríamos. Y si este hombre parecía indescifrable, espera a conocer al próximo criminal, alguien que, con su carisma y aparente encanto, logró engañar incluso a quienes más cerca lo tenían. Jeffrey Dahmer, el monstruo de Milwaukee. Decían que era un joven tímido, callado, inofensivo, pero detrás de esos ojos vacíos se escondía una de las mentes más oscuras y perturbadoras de todos los tiempos. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, no solo mataba, transformaba la muerte en una rutina macabra. Su infancia parecía normal, pero ya desde joven mostraba señales que nadie quiso ver: una fascinación por los animales muertos, una necesidad inquietante de diseccionarlos, de observar la fragilidad de la vida entre sus manos. Ese fue el inicio de una espiral de obsesiones que con los años se convirtió en una pesadilla. Entre 1978 y 1991, Dahmer asesinó al menos a 17 jóvenes. Su método era frío y calculado. Los atraía con promesas de dinero fácil, fotografías o simplemente compañía. Una vez en su apartamento, los drogaba, los sometía y después venía lo más perturbador:
mutilaciones, necrofilia y canibalismo. Muchos de los cuerpos fueron encontrados desmembrados en su refrigerador y congelador, una escena tan horrenda que dejó marcados para siempre a los policías que lo descubrieron. El monstruo fue detenido en 1991 cuando una de sus víctimas potenciales logró escapar y pidió ayuda a la policía. Lo que encontraron en ese apartamento superó cualquier guión de terror. Fotografía tras fotografía, restos humanos, herramientas y la confesión de Dahmer, quien relataba con una calma escalofriante cómo había acabado con la vida de aquellos jóvenes. Durante el juicio, Dahmer aceptó su culpabilidad con la misma frialdad con la que cometía sus crímenes. No había lágrimas, no había arrepentimiento. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, un destino que lo encerraría de por vida entre las paredes de una prisión de máxima seguridad. Pero incluso ahí, el odio hacia él era imposible de contener. El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue atacado por otro recluso, Christopher Scarver, quien lo golpeó hasta la muerte con una barra de metal. Así terminó la vida del hombre que transformó su departamento en un matadero humano y cuyo nombre quedó marcado para siempre como sinónimo de terror y perversión. Dahmer no fue solo un asesino. Fue la encarnación misma de lo que significa perder la humanidad, y lo más perturbador es que hasta el último segundo parecía convencido de que todo lo que hizo era simplemente parte de su naturaleza. Y si Jeffrey Dahmer te parece monstruoso, el siguiente asesino fue igual de temido, pero su historia dentro de prisión reveló un lado aún más oscuro y brutal. Rodney Alcala, el asesino que sonreía frente a las cámaras. Imagina esto. Un hombre atractivo, de mirada segura, con la sonrisa de un galán, sentado frente a las cámaras de televisión, buscando conquistar a una mujer en un programa de citas. El público lo veía como un concursante más. Nadie sospechaba que tras esa sonrisa se escondía uno de los depredadores más oscuros que Estados Unidos haya visto. Ese hombre era Rodney Alcala, un asesino en serie que usó el encanto como máscara y el carisma como su arma más peligrosa. Su primer ataque ya mostraba la brutalidad de lo que vendría. Golpeó a una niña hasta dejarla en coma. Y lo inquietante es que, incluso después de ese crimen, logró reinventarse, cambiar de nombre, moverse de ciudad en ciudad, siempre con una cámara de fotos en la mano, usando la excusa de ser fotógrafo para atraer a jóvenes mujeres y adolescentes. El 13 de junio de 1979, Alcala apareció en el famoso programa de Dating Game. Nadie lo sabía entonces, pero mientras bromeaba en directo, ya había cuerpos enterrados en su pasado, y otros esperando convertirse en sus víctimas. Cuando la presentadora le preguntó cuál era su mejor momento del día, Alcala respondió con una frase que hoy resulta escalofriante: la noche, porque es cuando realmente mejora. El público rió. Nadie imaginaba que esa noche de la que hablaba era el escenario de sus crímenes. Su encanto ocultaba una cadena de asesinatos. La víctima que finalmente lo llevó ante la justicia fue Robin Samsoe, una niña de 12 años que desapareció camino a una clase de ballet. Semanas después, su cuerpo apareció en un paraje montañoso. En el armario de Alcala, la policía encontró un tesoro macabro: pendientes de Robin y fotografías de decenas de mujeres desconocidas. Durante el juicio, Rodney Alcala demostró la misma arrogancia que había mostrado en televisión. Decidió representarse a sí mismo. Hablaba en tercera persona, se cambiaba la voz para interrogarse como si fuera dos personas distintas y negaba pruebas que lo incriminaban directamente. Cuando lo confrontaron con los pendientes de Robin, tuvo la osadía de decir que eran suyos, que los usaba él mismo. Su cinismo era tan grande que rozaba lo absurdo. Fue condenado a muerte, pero la sentencia fue anulada por tecnicismos. Volvió a ser juzgado años después, y de nuevo jugó con el tribunal. Pero esta vez ya no hubo salida. Fue sentenciado a la pena máxima por múltiples asesinatos, algunos confirmados, otros aún envueltos en misterio. Rodney Alcala murió en prisión en 2021, no ejecutado, sino consumido por causas naturales. Su última sonrisa se apagó en silencio, pero su legado quedó marcado como el del hombre que supo esconder el horror detrás de una sonrisa de concurso. Y si crees que este nivel de manipulación y oscuridad es perturbador, espera a conocer al siguiente asesino, cuya carisma lo convirtió en un fantasma casi imposible de atrapar.
Andrei Romanovich Chikatilo, el carnicero de Rostov. Un hombre de apariencia corriente, un profesor, un padre de familia. Pero detrás de su fachada se escondía un depredador que convirtió a la Unión Soviética en un terreno de caza. Andrei Romanovich Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, es uno de los asesinos más despiadados que el mundo haya visto. Su infancia fue un caldo de cultivo para el monstruo en el que se convertiría. Nació en plena hambruna en Ucrania, en 1936, en una familia marcada por la miseria y la represión del régimen soviético. Se dice que su hermano menor fue secuestrado y devorado por vecinos hambrientos, un recuerdo que lo acompañaría toda su vida como un fantasma oscuro. Chikatilo creció siendo un niño tímido, frágil y con problemas de autoestima, incapaz de relacionarse con normalidad. Ya adulto, se convirtió en maestro, pero su verdadera vida transcurría en secreto. Entre 1978 y 1990, asesinó a más de 50 personas, la mayoría mujeres y niños. Los atraía con promesas de dinero, dulces o simplemente ayuda, para después llevarlos a zonas boscosas, apartadas y solitarias. Allí descargaba toda su frustración con actos de una brutalidad indescriptible. Lo que estremecía a los investigadores era que Chikatilo parecía entrar en trance. Sus ataques eran fríos, metódicos, como si siguiera un guión personal de tortura y muerte. La Unión Soviética vivió durante más de una década aterrorizada. Los cuerpos aparecían mutilados y la policía, presionada por el régimen, llegó incluso a culpar a inocentes, encarcelando y ejecutando a personas equivocadas. Pero el verdadero monstruo seguía libre, moviéndose entre la gente como un ciudadano más. Su captura ocurrió en 1990, cuando la policía lo detuvo cerca de una estación de tren en Rostov, donde lo vieron merodeando y comportándose de manera sospechosa. Tenía las manos ensangrentadas. No había escapatoria. Al ser arrestado, al principio lo negó todo, pero tras días de interrogatorio confesó con una frialdad que heló a los investigadores. Detalló crimen por crimen, recordando fechas, lugares y hasta las posiciones de los cuerpos. En prisión, Chikatilo no mostró arrepentimiento. Se justificaba diciendo que era impulsado por deseos que no podía controlar, que era víctima de sus instintos. Su juicio en 1992 fue un espectáculo mediático. Los familiares de las víctimas gritaban en la sala. Algunos exigían su ejecución en el acto, y allí estaba él, calmado, con una actitud casi arrogante, como si disfrutara al escuchar los horrores de los que lo acusaban. Finalmente fue condenado a muerte por 52 asesinatos comprobados, aunque se sospecha que pudieron ser muchos más. El 14 de febrero de 1994, en una prisión de Rusia, Andrei Chikatilo fue ejecutado con un disparo en la cabeza. Su nombre quedó grabado como el del monstruo que cazaba a los más vulnerables, un asesino cuya frialdad hizo temblar a toda una nación. Dennis Rader, el monstruo que jugaba a ser Dios. Era un hombre común, un padre de familia, alguien que asistía a la iglesia, que saludaba a sus vecinos con amabilidad. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada se escondía uno de los asesinos más escalofriantes de la historia. Dennis Rader, mejor conocido como el BTK, siglas de Bind, Torture, Kill, atar, torturar, matar. 3 palabras que describían con precisión quirúrgica su manera de cazar. Su vida, en apariencia, era aburrida. Trabajaba como oficial de control animal y ocupaba un puesto en la iglesia luterana de su comunidad en Kansas. Pero cuando caía la noche, emergía su verdadero yo, un depredador meticuloso que planeaba sus ataques con una paciencia enfermiza. Su primera matanza ocurrió en 1974, cuando irrumpió en la casa de la familia Otero. Allí, sin piedad, asesinó a los padres, Joseph y Julie, y a 2 de sus hijos pequeños, Josephine y Joseph Jr. La brutalidad del crimen dejó a la policía perpleja, y lo más macabro fue que Rader disfrutaba viendo el terror en los ojos de sus víctimas. Era el inicio de una carrera criminal que se extendería por décadas. Dennis Rader se convirtió en un fantasma que la prensa bautizó con sus propias siglas, BTK, y a él le encantaba. Alimentaba su ego enviando cartas a los periódicos y a la policía, burlándose de su incapacidad para atraparlo. En esas cartas, describía sus fantasías, dibujaba escenas de sus crímenes, incluso daba detalles que solo el asesino podía conocer. Su necesidad de atención era tan grande que se regodeaba en el miedo que generaba, como si quisiera ser parte de una macabra obra teatral donde él era el director. En total,
Asesinó a 10 personas, entre ellas mujeres solas y familias enteras. Se colaba en las casas, las vigilaba durante semanas, esperaba el momento preciso y atacaba con una calma escalofriante. Lo hacía todo con rituales, como si se tratara de un juego del que él siempre debía salir vencedor. Pero lo que lo hacía aún más temido era la doble vida que llevaba. Mientras sus vecinos lo consideraban un hombre ejemplar, en las sombras perfeccionaba su papel de cazador. Este contraste fue lo que hizo de Raider un monstruo aterrador. Podía estar sonriendo en una reunión familiar, mientras en su mente ya planeaba a quién ataría y torturaría después. Su caída llegó por su propio narcisismo. En 2004, tras años de silencio, BTK no pudo resistir la tentación de reaparecer. En una de sus cartas preguntó a la policía si podían rastrear un disquete de computadora. Los detectives le dijeron que no, y él, confiado, envió uno. El archivo estaba vinculado a la iglesia luterana donde Raider era presidente del consejo. Ese error lo delató. Cuando fue arrestado en 2005, el hombre común se derrumbó. En los interrogatorios, confesó todo con una frialdad que estremecía. Detallaba cómo planeaba los asesinatos, cómo disfrutaba del control absoluto sobre la vida de sus víctimas. En el juicio, frente a los familiares de los fallecidos, relató los crímenes con una voz monótona, como si hablara de tareas rutinarias. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, Dennis Rader sigue cumpliendo su sentencia en una prisión de máxima seguridad, donde su sola presencia genera un eco de terror. No porque pueda volver a matar, sino porque personifica lo más inquietante del mal, la capacidad de ocultarse tras la máscara de un hombre común.